Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Mayra Calderón y vamos a hablar sobre las visitas que recibe el expresidente Pedro Castillo en el penal Barbadillo. Sabemos que él no tiene restricción de número de visitas, pero lo que se ha conocido hasta el momento de parte de la Unidad de Investigación de Perú 21 es que 6 son los congresistas que los visitan. Entre ellos está Roberto Sánchez, está también Hamlet Echevarría, Kelly Portalatino, que antes era de Perú Libre, Paul Gutiérrez, Lucinda Vázquez y Katy Ugarte. Pero además, como congresistas, figuran otras 2 personas que no lo son. ¿Quién es? John Donaire, que es asesor de Paul Gutiérrez, y Nicolás Bustamante, exministro de Pedro Castillo. ¿Qué tan rigurosos son los mecanismos de los registros de visitas en el penal Barbadillo para un expresidente? Vamos a analizar esta situación porque además, en el caso de Hamlet Echevarría, el congresista en funciones, él dejó de votar por estar en el penal Barbadillo en una sesión del Pleno del Congreso. Estamos ya conectados vía telefónica con el ex jefe del INPE y exministro además, Wilfredo Pedraza. Le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Un saludo, Mayra. ¿Cuáles son las medidas de seguridad que se tienen en cuanto a las visitas para un expresidente? Veamos, en todos los penales, el control de visitas significa identificarse con DNI si se trata de personas que no tienen ninguna función pública, y en el caso de algún funcionario público, acreditarse con la correspondiente acreditación, el carnet nacional que corresponda. De manera tal que en todos los casos, y así funciona en todos los penales del país, una excepción, el requisito básico es que el visitante, quien fuera, tiene que identificarse con algún documento que acredite situación personal que por supuesto genere certeza de que se trata de esta persona. En segundo lugar, esa identificación requiere de un registro. En algunos casos es un registro manual, pero en la mayoría de penales, especialmente en el penal de Barbadillo, el registro es un registro informático respecto a quien ingresa, número de documentación, cargo, opción, a quien visita, hora de ingreso, y luego se registra la hora de salida. Este es un protocolo que está en el reglamento, que no tiene ninguna excepción en ningún penal, particularmente en el penal de Barbadillo. ¿Y cómo se explica que estas 2 personas, Juan Donaire y Nicolás Bustamante, se hayan hecho pasar como congresistas cuando no lo son? Bueno, diría que eso tiene una doble mirada. De un lado, es evidente que el personal de control no fue riguroso en la identificación de esas 2 personas, eso de un lado, pero del otro, acudir a una entidad pública como un penal, invocar una condición que no la tiene para facilitar su ingreso con algún privilegio, ciertamente no solo significa, digamos, una falta leve administrativa, no, desde mi punto de vista puede significar incluso la comisión de delito, porque lo que se está haciendo es introducir una información falsa en un documento público. El registro eh, de visitantes del penal es un documento público porque lo genera una entidad pública. Y cuando una persona ingresa datos falsos a un documento que tiene carácter público como registro de visitas, lo que está haciendo es incurrir en un delito contra la fe pública que se llama falsedad ideológica. Además, eventualmente, de un tema vinculado con la usurpación de funciones, porque si esas 2 personas no tienen la condición de congresistas, no podrían haberlo invocado, de manera tal que no se trata, reitero, solo de una falta administrativa, sino eventualmente de la comisión de delito.
Claro, y eso podría llamar a ciertas suspicacias y también especulaciones, ¿no? Porque una persona tendría que consignar un cargo que no tiene. Probablemente, especulo, pero con alguna razonabilidad, han querido facilitar de esta manera el ingreso en un horario o un día no autorizado para un visitante, porque evidentemente no tendría ningún objeto una situación así. Estas dos personas podrían haber ingresado en un día ordinario. Eh, Como siempre se ha señalado, pues los congresistas tienen el privilegio de visitar los penales en cualquier momento, aunque es un privilegio se utiliza con exceso y con abuso de la función. Es probable que estas dos personas hayan querido utilizar ese privilegio y así lo han hecho. De hecho, así está registrado. De manera tal que, ¿por qué? Ya porque han querido usar ese privilegio sin tener derecho seguramente a acceder al penal el día que hicieron la visita. ¿Hay un número determinado de visitas para los expresidentes? ¿Hay un límite? A ver, en el penal de Barbadillo, eh, la Junta de Tratamiento ha establecido un régimen de 2 visitas por semana para cada expresidente, y en cada visita tienen el derecho de recibir hasta 5 personas, varones o mujeres, familiares o amigos. No tienen ningún límite porque ellos están clasificados en el régimen ordinario de mínima actividad. En ese sentido, pues tienen la más absoluta libertad. Ujú. Y digamos, eh, en el caso específico del congresista Hanlet Echevarría, desde el punto de vista legal, ¿cometió una falta al estar en el penal Barbadillo cuando se requería su votación? A ver, una falta administrativa no es. De hecho, en el penal no toman en cuenta qué obligaciones tenía el congresista en el momento de ingreso, Claro. pero sí puede ser compatible con un conflicto ético, ¿verdad? Ujú. Y hay que votar, si existe esta obligación, hay que votar donde corresponda, virtual o presencial en el Congreso. Hacer una visita a un penal en momento de una votación pone incumplimiento de su propia función congresal, y eso diría que puede ser compatible con una falta ética. Muy bien. Y, doctor Pedraza, ya la última pregunta. ¿El registro de visitas para expresidentes es un documento público? Es decir, nosotros como periodistas o cualquier ciudadano de a pie podría obtener el registro de visitas de las personas que lo visitan en total. A ver, esa pregunta tiene varias entradas. En primer lugar, todo documento generado por una entidad pública tiene ese carácter de documento público. Así está estipulado en la norma administrativa, en las leyes de carácter penal. En segundo lugar, se puede acceder al registro de visitas. En ese tema ha habido debate respecto a la protección de datos, la intimidad del interno. Sin embargo, cuando se ha tratado de personajes notables, eh, por transparencia, usualmente los medios solicitan ese reporte y la administración penitenciaria se los brinda. Pueden testear en ocasiones visitas de menores de edad, pero cuando existe interés público y no se afecta aspectos sustantivos de la intimidad, desde mi punto de vista, y así ha ocurrido con muchísima frecuencia, al pedido, a la solicitud de que tenga el interés por un tema de transparencia, la administración lo ha venido otorgando y en todo caso debería de otorgar. Desde mi punto de vista, las citas a expresidentes tienen interés público y consecuentemente son accesibles a un pedido por transparencia. Muy bien. Muchísimas gracias, doctor Pedraza, por aclararnos ciertas dudas
que se tiene en este tema que Perú 21 ha venido desarrollando a través de la unidad de investigación. Muchísimas gracias. Gracias, Mayra. Hasta luego. Hasta luego. Bien, era entonces el exministro Wilfredo Pedraza, pero también se ha desempeñado en el cargo de jefe del INPE años atrás. Entonces sabe perfectamente cómo funcionan las reglas dentro del INPE para expresidentes. Nosotros vamos a regresar más adelante con más información.